Buenas noches, bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro, al podcast y al programa. Estamos haciendo, por supuesto, como dijimos al principio, la edición 24 y como dijimos antes, la presentación la tenemos a Betty Fully haciendo este maravilloso tema que tenía que ver con el valor de conocer la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Betty. Buenas noches a todos, es un placer volver a estar en este programa, así que bueno, esperemos que sea de bendición para todos, poder llegar al espíritu de cada uno, hacerlo de una forma fluida, sencilla, no tan acartonada, esa es la intención. Eso está muy bueno, para que realmente podamos ser simple, sencillo y poder aplicar como dice la palabra. Exacto. ¿Por qué este tema? El valor de conocer la palabra de Dios. Bueno, yo pienso que es muy importante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que Dios no haya querido decirnos que no esté en su palabra. Y conocerla realmente escapa un poquito más al hecho de leerla, sino es tener una relación íntima con Dios y que a través de la palabra nos va diciendo a cada uno lo que debemos recibir según el propósito de Dios para la circunstancia que estamos viviendo. Porque no va a ser a lo mejor el mismo versículo, la misma palabra, no vamos a recibir de Dios lo mismo en un momento de nuestra vida que en otro. Claro. Eso es el conocimiento, a mi humilde entender, que hay una diferencia con el leer. Claro. ¿A vos qué te parece? Sí, no, totalmente. Yo creo que es cuando una palabra es de aliento, quizá de ánimo, o a veces de exhortación, ¿viste? Qué sé yo, distintas etapas, que al principio quizá suena media dura, media, qué sé yo, áspera, pero después si uno lo puede, llegamos a procesar, a meditar, a aplicarla, lo ves de otra manera. Pero cuando vas creciendo en el camino es como que lo bueno de esto de conocer la palabra de Dios, que es tan fresco que es como que siempre es algo nuevo, es algo que siempre descubrís. Claro, porque a eso voy. Uno puede leer, puede sentarse, ser un gran lector. Es más, yo tengo una persona a la cual quiero muchísimo, y que agarra la Biblia y la lee como una obra literaria. Y entonces, aplica criterios literarios donde nada que ver, no la llena. Claro. No la llena porque no tiene el conocimiento. Yo digo, bueno, si nosotros nos vamos a guiar por el conocimiento científico, ¿qué es conocer? Es la información procesada mediante una experiencia real de la situación. A nivel espiritual es exactamente lo mismo. No hay otro significado. Es la información, que eso en estos momentos es lo que más abunda, es esa información adicionada con la presencia de Dios y con lo que tenemos y podemos recibir en nuestro espíritu según nuestra disposición. Así es. Eso es lo que da el conocimiento. No es lo mismo que el saber. El saber lo puede tener cualquiera, el conocimiento ya no. Uno tiene que estar dispuesto a conocerlo a Dios para abrir su corazón, para abrir su espíritu, y ahí se produce ese conocimiento, esa relación que es una retroalimentación que no tiene fin. Totalmente. Que no tiene fin. Por eso es como generalmente cuando dice la palabra que para algunas cosas del espíritu, para algunos es una locura, porque precisamente no está el espíritu de Dios en esa persona, sino es un conocimiento. Puede ser un gran teólogo, pero no hay espíritu. Claro, a eso es lo que voy. La información uno puede, ¿cuántas veces? A veces a nivel información uno busca un estudio teológico sobre un tema. ¿Sí? Va a haber montones. Sí. Montones. ¿Todos son fuentes confiables? No sé. Ahí está el punto.
no sé si todas son fuentes confiables. Son todos análisis de personas. Ujú. No es palabra de Dios, es análisis sobre la palabra de Dios realizado por personas. Ahora, yo leo eso, pero cuando yo me dispongo a conocer lo que Dios me quiere decir sobre eso, me comporto de otra forma. O sea, primero entro en oración, me humillo ante Dios, le pido que me ministre directamente sobre el Espíritu y qué es lo que a través de esa porción Dios quiere que en este momento yo reciba. Que a lo mejor no es lo mismo que hace 15 años atrás, cuando mi crecimiento espiritual era mucho menor. Yo necesitaba recibir otra cosa que la que tengo que recibir ahora. A lo mejor es más fuerte, más duro, más exigencia, pero yo estoy preparada ahora para eso. Y no es lo mismo que a lo mejor recibís vos, ni que recibe otra persona. Sobre la misma porción estamos hablando. Sí, totalmente. Sí. Así que ahí va cambiando lo que es el conocimiento, es esa relación de padre a hijo. Clarísimo. Ahora, esta diferencia, ¿no?, que es de la información de la palabra y el saber de Dios. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, de esa información que estás hablando al saber, para profundizarlo? Claro, la información es como que es todo lo que es teórico. Okay. Todo lo teórico. Uh-huh. Lo que está escrito en la palabra, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia, lo que está explicado en las Biblias de estudio, todo el valor de interpretación que te puede dar la hermenéutica, que es buenísimo porque nos ayuda a interpretar, que siempre hay que interpretarla de la forma correcta. La palabra, correcta, no tergiversarla, ni por conveniencia darla vuelta. Qué feos. Y claro, pero usted, ¿cuántas veces por ahí yo necesito ese? Y no, si acá Dios me quiere decir esto, y no, yo lo estoy viendo así. Yo lo estoy viendo así y no es lo que. No hay que torcer la mano. Claro, no hay que torcer la mano, ¿viste? Y en cambio, el saber que uno recibe de Dios es cuando Dios directamente actúa sobre uno. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde se hace fuerte, ¿no? Claro, porque ahí es cuando se transforma, como decimos, que es una palabra viva y eficaz. ¿Por qué decimos que es una palabra viva y eficaz? Fíjate vos que no es... O sea, el castellano también es una lengua viva. Uh-huh. ¿Por qué decimos que es viva? ¿Qué quiere decir eso de que la palabra de Dios es viva y eficaz? Es viva porque tiene dinamismo, es dinámica, o sea, es la misma palabra que hace mucho tiempo, pero sin embargo es aplicable a cada hecho reciente. Tiene un dinamismo según cada persona, según cada circunstancia. El crecimiento espiritual de la persona. El crecimiento, y la palabra sigue siendo la misma. Ahí está en que es viva. Y es eficaz, ¿por qué? Porque nos transforma nuestro ser interior. Totalmente. Ahí está la eficacia de la palabra. Entonces, para que se cumpla eso, debemos abrir nuestro ser interior y transformar esa información en conocimiento. Y ahí se forma esa gran comunión entre nosotros los hijos y nuestro gran Padre. Ahora, esa disposición, ¿no?, que es necesario para poder, digamos, aplicarlo, para que esa palabra sea revelada en el interior de la persona. ¿Cómo podemos acceder al conocimiento? O sea, ¿qué sería? El primer paso esto, humillarse, orar. Claro, exacto, ¿viste? O sea, posiblemente, yo te digo desde mi experiencia personal, yo hablo desde mi experiencia personal, sí. Que, a ver, yo necesito primero que el ambiente esté en calma. Ajá. Por eso elijo la mañana, después ya que mi marido se fue a trabajar, que ya queda la casa más tranquila, puedo poner una alabanza, puedo orar, puedo hacer mi altarcito que está en otro rincón, puedo traerlo a la mesa.
puedo desparramar cuaderno, Biblia. Ah, bien, bien. Bien, completo. Y ahí es cuando entonces empiezo el fluir ese de analizarlo, de recibirlo. Vos, Dios, ¿qué me querés decir hoy con todo esto? ¿Por qué a mí me está dando vuelta en la cabeza esto? Porque generalmente uno tiene algo así, hay muchos versículos, uno maneja cierta información de la palabra, pero recibir el conocimiento directo de Dios es sentarse en comunión con Dios a ver qué es lo que está pasando con esto, qué es lo que yo tengo que recibir en mi espíritu, y ahí es cuando nos preparamos. Es lo mismo que si vos sos docente y estás frente a un alumnado, ¿de qué forma el alumnado va a recibir lo que vos podés enseñar? ¿En el medio de un tumulto? No, tenés que hacerlos callar, serenarse, prepararlos, y ahí es cuando el alumno se predispone, y con Dios es exactamente lo mismo. Si yo estoy con la cabeza pensando en otra cosa, con el bullicio de la criatura, con que hirvió el agua del mate, no, dificulto, claro. Hay muchos disparadores que te distraen de esa concentración que necesitas para poder escuchar, sentir, porque son varios sentidos los que intervienen ahí, ¿no es cierto? Es el sentido interior de mi espiritualidad, es el sentido de mis emociones, porque también juegan las emociones, saber separar, que es algo netamente emocional con algo espiritual, con algo de que a mí me transforme, que sea un antes y un después. O sea, porque la emoción sí, es pum, para arriba en este momento, y después a lo mejor a los 10 días caemos otra vez en lo mismo. Y cuando a mí la palabra se transforma en viva y eficaz, es porque me transformó desde adentro hacia afuera. ¿O no? Así es, así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a esta nueva artista Yamai haciendo Mi Hogar. Bien, estábamos escuchando a Yamai haciendo Mi Hogar, entre paréntesis Salmo 40. Estábamos escuchando a esta artista, es muy nueva, muy reciente, así que escúchenla, tiene muy buenas canciones, y la vamos a escuchar en este curso, este programa, para que la conozcan distintas canciones de ella. Continuando con esto del valor de conocer la palabra de Dios, y la pregunta que estábamos hablando vos y nos, tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? Así que esta cuestión del acceder al conocimiento de la palabra, que vos dabas el ejemplo de tener ese tiempo, de buscar el tiempo en realidad, de sentarse y leerla, meditarla. Bueno, como maestra te da más la profundidad, ¿no? Pero cualquiera, esto es para cualquiera que pueda y que tenga la necesidad, la sed de buscar la palabra de Dios. La palabra a la cual siempre nosotros, como donde nos congregamos como iglesia, recibimos por parte pastoral, por parte de los pastores. Obviamente hay un canal de YouTube en el cual cada 15 días siempre hay una palabra nueva. Ahora, esa palabra para nosotros personalmente debe trabajarse, esa es la pregunta, en forma personal, en forma grupal me refiero a ministerios, a equipos. ¿Qué pensás sobre ese trabajar las palabras? De todas formas, porque yo lo pienso de esta forma. Nuestros pastores son nuestros padres espirituales, y como padres que son, conocen a sus hijos y qué es lo que necesita
cada uno de sus hijos y como congregación en conjunto, y por lo tanto es ya sea en forma ministerial, cada uno con la parte que le toca según el ministerio, o en forma individual, es sumamente positivo, pero positivo espiritualmente, la reflexión o sea, la palabra tiene un mensaje en conjunto, ¿verdad? Pero por lo menos yo es lo que hago, siempre tomo nota, porque ese es mi vicio, tomar nota, porque no confío en mi memoria. Somos dos. Y entonces tomo nota, y eso después me lleva a analizar con profundidad cada parte, porque tiene varias partes, o bien un versículo donde uno puede extraer diferentes facetas del mismo versículo, palabras disparadoras, que son muy importantes en cada versículo, o bien que la palabra completa, el mensaje completo, aplique 2 o 3 versículos, y cada uno de esos versículos va armando un mensaje diferente que tiene una correlatividad con el mensaje en común, con el mensaje global. Entonces, si nosotros arrancamos con el análisis individual de cada palabra, vamos a recibir, porque no es casualidad que los pastores elijan un tema para ministrarnos, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, tampoco va a ser casualidad que cada uno de nosotros vaya meditando y analizando la parte que a lo mejor es la que más debemos trabajar, o la que más necesitamos trabajar. Por eso que por ahí, cuando yo digo que información es lo que sobra en este momento, me refiero a la parte donde, gracias a la internet, tenemos los mensajes de todo el mundo. Mensajes pastorales de todo el mundo, mensajes o estudios bíblicos de todos los teólogos que han querido subir sus trabajos, y yo no descarto que sean trabajos buenísimos. Pero como congregación necesitamos estar cobijados y protegidos por nuestros padres. Entonces, por ahí, separarnos tanto, todo eso forma parte de la información, con lo cual yo para recibir el conocimiento, a mí particularmente me gusta más confiar en que mis padres saben qué es lo que a mí me hace falta, así como yo sé qué es lo que le hace falta a mis hijas, por el amor, porque veo desde la experiencia, desde el tiempo vivido, hacia dónde van, en qué puedo guiarlos sin meterme, pero guiarlos, y Dios nos va guiando a través de nuestros pastores. Y entonces por ahí me encuentro con que un versículo que tiene, un ejemplo, un versículo que yo sea como ser una persona que me bajonee, que estoy esperando siempre que me pase algo maravilloso, y ¿por qué yo no tomo la promesa? Si a mí hay una palabrita que me dice siempre, ¿por qué no me agarro de esa palabra siempre? ¿Por qué no la analizo y analizo la parte que menos me conviene? Entonces, ese análisis, no todo el mundo lo va a necesitar. A lo mejor lo necesito yo y lo necesito ahora. Porque seamos reales, esto que ha pasado, estos 9 meses o 10 meses que han transcurrido, en los cuales no pensábamos el año pasado que íbamos a vivirlo, a todos nos ha transformado. A mí, que soy una mujer de ya 67 años, me ha cambiado muchísimo, muchísimo en la parte física, muchísimo en la resistencia emocional, muchísimo en la capacidad de asombro. Y entonces digo, no, yo para poder seguir firme tengo que anclarme
en lo seguro. Y lo seguro es la palabra de Dios. Así es. No es el análisis que haga otro pastor que a lo mejor lo hizo para su congregación. Para ese ministerio, ¿no? Claro, claro. Porque nosotros estamos donde estamos y no es casualidad. Porque yo creo que porque uno a veces puede decir que uno lo decidió en cierta parte, pero también esa decisión corre porque Dios te guió a que estés en ese lugar. Yo creo que es así. Yo pienso que es así, y más allá de que uno diga, a ver, en mi experiencia personal, que estuve tanto tiempo sin congregarme, 5 años demoré en decidirme, esos 5 años tienen una razón de ser. O sea, no puede ser casualidad eso. Claro. No, eso es una causalidad. Es una causalidad donde sí o sí el anclaje está acá. Vuelvo a repetir, lo digo desde mi experiencia personal. Está claro. Pero volvamos al meollo del asunto. Uh-huh. Está bueno informarse de todo, porque Dios está con cada uno de los ministerios. Sí, totalmente. Dios está con cada uno de los ministerios. Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo es grande y algunos son cabeza, otro codito, mano. No se sabe, ¿no? O sea, capaz nosotros somos manos, no sabemos. No sabemos, pero necesitamos el abrazo. Y tienes mejores que nuestros pastores, pero no es cuestión de que, bueno, yo lo veo una vez a la palabra, al mensaje, y ya me sirvió. No, tengo que volver a verlo. Claro. Tengo que volver a verlo porque se me puede haber escapado algo. Totalmente. Me puedo haber olvidado de algo que yo estoy necesitando, a lo mejor hoy día viernes, de lo que ya vi hace 10 días atrás. Y a mí me sirve. Tengo muchos cuadernos con cosas que he anotado. Es más, vos recordás que habíamos empezado con Cristina. Con Cuerpo Riego. Claro. Saluda a Cristina, que nos debe estar escuchando. Y era hermoso eso. Totalmente. Revivir palabra por palabra, segmentos, se ampliaba, uno podía, era precioso eso. Bueno, y a mí es lo que me gusta hacer. Totalmente. Y nunca se me ha dado por hacer de las prédicas ajenas, siempre son de las prédicas de acá, por algo debe ser. Totalmente. Hay una cuestión ahí, Betty, te hice una pregunta que te hago, digamos, personal, y es una cuestión mía. Es un criterio mío personal, también aclaro. Cuando yo comparto, ¿vos sos de compartir versículo de palabra? ¿Sí o no? No. Ahí está, mira, yo particularmente tampoco, pero digamos, no es que no tenga, a veces porque como lo tomo para mí, como que Dios me habla a mí. Ahora si Dios me dice, no, es para esta persona, le pido que por favor me confirme varias veces y que lo haga, si no es como que soy demasiado prudente. Yo no sé, primero que contesté vos, ¿por qué no nos compartís cada versículo? Una promesa, no es una cosa muy fuerte. No, porque realmente, cuando yo recibo algo siempre me parece que lo mejor es compartir la reflexión, que es un poquito más amplia, y no el versículo, que es muy determinante y que puede haber un error de interpretación. Vos sabés que yo soy maestra de hermenéutica, me apasiona la hermenéutica, y así como yo puedo equivocarme en la interpretación de un versículo, no quiero ser instrumento de que otra persona lo tome equivocada a través mío. Entonces no soy de compartir, a lo mejor en el devocional que hacemos en el grupo de chicas, comparto un versículo en el cual yo me baso para hacer el devocional. Claro. Pero levantar versículos, no me sale, no me nace. A mí, bueno, de forma personal, esto lo digo, a mí tampoco, muy rara vez, porque a veces
yo creo que por eso mismo, yo lo he aprendido por el error, porque he compartido quizás un versículo a alguien que era muy fuerte y capaz interpretó de la manera, y yo no puse ningún mensaje, ninguna aclaración, y después entendí que no era necesario, porque no, por más que sea una buena intención, o sea, una buena intención de ánimo, podía llegar a, digamos, a traer cierto obstáculo, o a darle, por ejemplo, para que se entienda mejor, es como que capaz necesitaba leche y yo le tiré alimento, y por mi buena intención lo terminé atorando. Entonces, exacto, como sí, que sí. lo aprendí por error. Entonces como que he tomado la determinación de que sí recibo todo, pero si se lo comparto porque Dios me dijo para esa persona específicamente, y hasta ahí, hasta cierto punto, con mucha oración, y si no, en silencio. Claro, no, yo te digo más, nunca Dios me ha dicho, nunca Dios ha puesto en mí un versículo para una persona determinada. Sí ha puesto en mi espíritu reflexiones amplísimas, pero ya desmenuzado, si el versículo es muy para personas muy evolucionadas espiritualmente, uno trata de suavizarlas para que todo el mundo lo pueda entender, captar. Claro. A veces temo realmente que lo que uno está tratando de decir no sea bien interpretado y tergiversar el mensaje de Dios. Entonces, no, pero la verdad yo nunca recibí para una persona determinada. Sí recibo para hacer una reflexión, para hacer un comentario, pero siempre... Sí, pero con una versión bien... Pero, grande, claro, exacto. Con un análisis... Es otra gracia. Es otra gracia, exacto. Bien, vamos a hacer la pausa musical, vamos a escuchar de nuevo a Yamai, pero esta canción se llama Solo para ti. Bien, estábamos escuchando a Yamai haciendo Solo para ti. Estamos en este tercer bloque ya. Estamos precisamente lo que es este hermoso desarrollo del valor de conocer la palabra de Dios. Y la pregunta, Betty, que quiero hacerte es: ¿qué evidencias o consecuencias hay en el crecimiento personal cuando la palabra es aplicada? Bien, cuando nosotros realmente tomamos ese conocimiento de la palabra, es Cristo mismo el que se va introduciendo en nuestro ser interior. Quiere decir que cuanto más conocimiento de la palabra tenemos, más Cristo estamos recibiendo, más se va agigantando en nuestro interior,
con lo cual se produce una consecuencia inmediata que es el crecimiento espiritual individual de cada uno. Ahora, hay algo que a mí me gustaría aclarar, que esto no lo estamos, o sea, yo no estoy diciendo que esto sea para unos pocos, para el que le gusta investigar, no, es para todos, todos desde el lugar que sea, desde el nivel de información que tenga. El conocer la palabra es predisponerse a que realmente Dios te hable a través de su palabra. Y no trae aparejado un bagaje de conocimientos, ni de títulos académicos, ni de nada por el estilo. Uno puede ver como adolescentes que por ahí no tienen mucho, no les gusta mucho, no tienen mucha, digamos, de la palabra creo correcta sería curiosidad en aprender cosas nuevas, y sin embargo son excelentes recibidores del conocimiento de la palabra de Dios, porque abren sus corazoncitos, abren su ser interior de una forma que a veces a mí me apasiona verlos, cómo ellos entran en esa verticalidad de padre e hijo, porque a veces, viste, no son muchos los versículos que los chicos manejan, según lo que van recibiendo de los ministerios de jóvenes o de adolescentes, según las temáticas que se van trabajando, ellos se van manejando con eso, a pesar de que, o sea, en la forma que ellos hablan lo mismo, ellos se manejan, creo que hay estudios realizados que con 200 palabras, y con 200 palabras se manejan durante años. Bueno, pero sin embargo son grandes conocedores, porque abren su ser interior, reciben a Cristo como ellos son, como adolescentes, como corazones simples y abiertos, y son grandes conocedores dentro de su... Y sin embargo también van creciendo espiritualmente de una forma apabullante, porque es como una locomotora que trae el joven. Es lo que recibe más la polenta que le pone, y que vos decís, wow, realmente el futuro es de ellos. Y por eso te digo yo que esto pasa por el crecimiento interno, no realmente por lo que uno pueda aportar a nivel académico, que nunca está de más. Yo soy defensora acérrima de que nunca está de más, que todos los días tenemos que aprender cosas nuevas, porque el disco rígido de acá dentro de nuestra cabeza no tiene fin, aprovechemos que no tiene fin, no es como el del teléfono que ya tenemos que sacar cosas para incorporar otras, no, el nuestro no, y si lo mantenemos activo, mejor todavía. Entonces, digo, todo eso acompaña, pero realmente para conocer bien y crecer espiritualmente, yo me tengo que poner a los pies de Cristo, que Él inunde, y entonces yo, sin darme cuenta, ¿en qué caigo? En la obediencia, porque estoy trasladando todo eso que recibo en mi vida diaria. No tengo que pretender ser, no, en mi vida diaria, en mi relación con vos, en mi relación con mi vecina, en mi relación con el panadero. Ahí yo voy dando cuenta de quién soy, de si realmente todo eso que Dios me transmitió lo estoy volcando, estoy siendo luz. Entonces esa obediencia, sin ser una obligación, lo hago por convicción, porque me convencí realmente que el único camino es Cristo. ¿Y Cristo dónde lo encuentro? En la palabra. Así es. Por eso pienso que que quiero que quede bien claro que, a ver, esto pasa para todo el mundo. No es una cuestión académica, no es una cuestión del saber académico, del bagaje de títulos, no. Es la disposición que uno ponga para que Dios actúe. Y ahí conocemos a Dios, porque Dios ya nos conoce a nosotros.
Sí, sí, yo creo que está en esa parte, como hablamos la otra vez con Erika sobre lo que es la parte del propósito, que Él nos conoce ante la fundación del mundo, pero está en nuestra parte en conocerlo a Él. Y eso obviamente que nos llega a conocernos a través de que, obviamente que de la palabra, de oír la palabra, que es algo muy importante. Y la otra es que todo eso, esa palabra, esa pequeña porción que estés leyendo, que sea aplicada en la vida de uno. Y eso a veces mucho indica que debemos ser transformados, que hay cosas que debemos arrepentirnos, que hay cosas que debemos aprender. Yo digo un ejemplo, ¿no? Creo que el perdón y el arrepentimiento, si bien lo tuvimos en el primer encuentro personal con Dios, pero a veces dadas las circunstancias, dadas las situaciones también, uno, dice la palabra, que debe... Renovando el perdón. Renovando el perdón. Porque, a ver, hay personas quizás muy cercanas tuyas, otras que no lo son, pero que pueden llegar a lastimarte y podés estar enojado con fundamento, pero de nada te sirve con que vos te quedes con esa cuestión ahí de que no lo perdono o que no suelta el perdón, porque no se trata de merecerlo, sino se trata de ser libre. Y en eso ser libre implica mucho de eso, de mudarse interiormente, ese viejo hombre, morir a mi postura, decir yo no tengo la razón, yo no lo sé todo, necesito del otro, pero eso es porque yo empiezo a disponer mi corazón y que Cristo empiece a trabajar en mi interior, en mi mente, y que empiece a romper fortaleza, paradigma, inclusive hasta maldiciones generacionales también. Totalmente. Es una, vuelvo a decir, es una disposición, es una decisión personal, y obviamente cuando uno decide estar en manos de Dios, recibir el conocimiento, conocer a Dios, porque realmente eso es conocer la palabra, lo que Él nos quiere. Hay que soltar muchas cosas, y bueno, pero a ver, ahí está la convicción, no la obligación. Sí, totalmente. La convicción. Sí. Uh-huh. La obediencia, si no es por convicción, se transforma en algo que nos cuesta. Uh-huh. Y no, la obediencia no cuesta. Exactamente. No cuesta. Bueno, lo haces con gozo, lo haces con yo como con lo que te estoy diciendo, con libertad, porque uno decide que lo que está haciendo es porque viene de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay esa revelación a tu interior, ¿se entiende? Porque es sencillo para que a ver que los puedo explicar a la gente qué es esto, la iluminación, revelación. Mira, si la palabra te dice no robes y vos seguís teniendo ese manoteo, y bueno, en algún momento Dios te va a decir no robes y te va a poner en evidencia y toda esa situación, y ahí vas a poder entender. Pero no lleguemos a eso, no lleguemos a la aflicción. Podamos entregar antes, y cuando entregamos antes que esa decisión moral, porque estamos hablando de una cuestión moral, ahí lo vamos a poder, digamos, yo creo que deleitarnos, como dice la palabra, en cada uno de sus versículos, porque hemos entendido de que nosotros dependemos de Dios. Uh-huh. Yo creo que en estos últimos tiempos, esto es una cuestión personal, por lo que se está viviendo en este año, por lo que puede llegar a pasar el año que viene, uh-huh. Yo creo que viene una providencia para los hijos de Dios en base a tu entrega, en base a tu obediencia, en base a lo que vos estés quizás pactando, que estés disponiendo de tu corazón, porque de esa manera Dios va a mostrar cómo es su iglesia. Creo que ahí está también la clave y el desafío para cada uno de nosotros. Claro que sí, claro que sí. Bien, vamos a hacer la última pausa. Tenemos también de nuevo a Yamai y a Darian González, están juntas haciendo Aliento.
Bien, estábamos escuchando a Yamai junto a Darian González haciendo ellas dos Aliento. Estaba hablando precisamente de la palabra, de agua de vida, habla de refrescar el interior, venía ideal a esto. Bien, Betty, ahora con respecto a todo esto del valor de conocer la palabra, de la evidencia que estábamos hablando, ¿qué es? Qué lindo sonidito. ¿Qué es? ¿Qué frase o qué porción de la palabra quisieras dejar con respecto a la audiencia, ¿no? Bien, me gustaría hacer como un broche de cierre, y para eso elegí un versículo de Juan 8:32, que nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es algo tan completo eso de el conocer la verdad. La verdad es Cristo, es la única verdad absoluta, como universal. Totalmente. Es universal. Ahora, si nosotros analizamos, acá nos dices: y conoceréis la verdad. Por lo cual, si hay poco conocimiento, hay poca verdad. Uh-huh. Si hay poca verdad, va a haber poca libertad. Si hay poca libertad, va a haber más esclavitud. Uh-huh. ¿Esclavitud a qué? A las leyes del mundo, a nuestras ataduras con las formas de vida del mundo. Porque Cristo nos da libertad, pero no para que hagamos lo que queremos, sino lo que debemos, para ser felices, para ser plenos, para poder disfrutar de esa plenitud que es una promesa de Él. Uh-huh. Entonces, es mucho más redituable, y fíjense que utilizo, como docente de economía, utilizo la palabra redituable. Uh-huh. Vivir en libertad que vivir atada a esas cosas que nos hacen pesimistas, porque circunstancias vamos a tener exactamente lo mismo. Cristo nos promete y Dios nos promete plenitud con circunstancias. Nos va a dar las herramientas para sortearlas, pero dejemos que actúe Dios en nosotros. Y entonces vamos a dejar de ser esas personas tristes, amargadas, que no podemos dejar de pensar en el fracaso, que no podemos dejar de pensar en el agobio, cuando las cosas nos van a seguir ocurriendo, pero nosotros vamos a tener, a diferencia del que no, vamos a tener las herramientas para poder sobrellevar todo eso. Ese conocimiento, esa intimidad con Dios nos va a llenar de poder ser luz, no solamente para nosotros, para los que nos rodean, para nuestro entorno. Y obviamente que va a haber días en que no estemos 100 puntos, pero no por eso bajonearnos ni decir, no, al contrario, es que necesito más intimidad. Hoy no tuve la intimidad que yo necesitaba, por eso que me distraje en un sonido que no tendría que haber escuchado, ¿o no? Uh-huh. Totalmente. Entonces quería poder cerrar con todos mis hermanos eso. A mí me sirve, espero que les sirva a todos y a cada uno. Los amo infinitamente porque cada uno me llena de una forma especial. Y en estos 9 meses de soledad, lo que me sostuvo es eso, la presencia de Dios conmigo. A veces más, pero por decisión, a veces de uno, a veces menos, pero sé que es el único camino. Es el único camino posible, universal, es Cristo. Así que... Qué maravilloso eso, ¿eh? La verdad que es un broche muy, muy lindo para este tema. La intimidad, el fluir en Él, estar comprometido con Él y conocer la libertad y tomar esa responsabilidad
Y amarla y atesorarla. Y atesorarla, no dejarla ir nunca, esa libertad de estructuras malignas en cuanto a que no nos producen crecimiento, al contrario, cada vez nos achicamos más con esas cosas, porque entra otra persona a tallar, que está muy ávida de lo que sea. Muy ávida. Entonces, no, llenémonos de todo, de Dios, de Cristo, que podamos realmente ir tranquilos, felices y sonrientes, a pesar de todo. A pesar de todo. Con el gozo de la salvación siempre. Exacto. Bien, gracias Betty por esta entrevista, por este maravilloso tema, por haber participado en el programa, en el podcast, también está en el podcast. Así gracias a vos, creo que ya una vez te lo dije, pero me siento muy cómoda en este programa, espero ser de bendición, pero la mayor bendecida soy yo, de poder expresar y poder poner mi granito de arena para esta congregación que la amo tanto. Así es. Muy, muy importante el aporte de Betty en todo lo que hace. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en un próximo podcast y programa la semana que viene. Bendiciones. Chao. Te ofrece las más exquisitas patas de zona norte. Patas Anibán, patas de ternera 100% carne sin hueso, condimentadas cuidadosamente con deliciosos pancitos de manteca y aderezos elaborados artesanalmente. No te quedes sin la tuya, ideal a la hora de organizar tu evento familiar o social. Comunícate con Anaí al 341-307-1804. Patas Anibán. ¿Te la vas a perder?